gente, mi nombre es Daniel Anaya, estoy en la UTP. Sí, todo el mes de julio se lo estamos dedicando a la UTP porque está bien chida. Como pueden ver a mi alrededor o detrás de mí, y si se quedan en el programa de Ciencia Aplicada, encontrarán entrevistas con doctores, estudiantes, académicos de esta institución. Aparte, Belén Carvente va a tener un conjunto de cápsulas y experimentos en los diferentes laboratorios de la UTP. Y para cerrar, Yatzel Roldán tendrá un conjunto de cápsulas históricas de nuestra amada Puebla. Por ello, te invito a que te quedes aquí con nosotros en Ciencia Aplicada. ¡Ea! La fabricación de herramientas no es exclusiva del ser humano. También lo hacen los simios, cuervos, delfines y pulpos. Sin embargo, parece que nuestra capacidad de imitación permitió el aprendizaje de habilidades y técnicas complejas que con el tiempo nos permitió ser acumuladores de conocimiento. Nuestro cerebro fue cambiando conforme se iban manufacturando útiles paleolíticos, dando lugar a formas primitivas de gesticulación y verbalización. Aquello que pudo dar pie al desarrollo del lenguaje, la manufactura, en la actualidad está avanzando a pasos agigantados, gracias a nuevas disciplinas como la mecatrónica, que permiten automatizar muchísimos procesos. Yo soy Belén Carvente y hoy estamos en la Universidad Tecnológica de Puebla para hablar de sistemas automatizados y las ventajas que estos nos ofrecen. Quédate, esto es Puebla Científica. Estudiar el presente es desde hace mucho tiempo una de las mejores formas de conocer el pasado y el equipo de Dietrich Stout, profesor de antropología en la Universidad Emory, lo demuestra. Su investigación integra métodos multidisciplinares para estudiar cómo fue que aprender y enseñar la manufactura, cada vez más compleja de los utensilios paleolíticos, pudo haber impulsado la evolución del lenguaje. Ya que ningún registro fósil preserva el cerebro o el comportamiento, el único recurso disponible fue repetir las habilidades que se transmitieron a través de generaciones. Es decir, el profesor, sus colaboradores y sus alumnos tallan piedras con técnicas usadas hace miles de años y monitorean su actividad cerebral a través de tomógrafos y resonancias magnéticas mientras lo hacen. Los resultados son claros. Practicar la talla de un utensilio aumenta las fibras de sustancia blanca que conectan regiones dentro del cerebro. No solo eso, mientras más horas se practique el tallado, mayor modificación de la sustancia blanca. Pero la manufactura ha cambiado enormemente desde aquellas piezas del Paleolítico. En el camino hemos experimentado cambios en todo sentido hasta llegar a la revolución industrial. Antes de la década de 1970, la mayoría de los productos y equipos industriales como máquinas, equipo de fabricación y electrodomésticos se basaban principalmente en principios mecánicos con muy pocas características eléctricas y electrónicas. Ahora estamos con Elizabeth, que también es estudiante de ingeniería en mecatrónica, ¿cierto? Sí. Okay. Y ella está manipulando el brazo robótico. Cuéntanos cómo funciona esta manipulación. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es manejarlo con este control, que el lenguaje de programación que ocupa es Carel, que es en base de C. Aquí lo que hago para agarrar el objeto es posicionarlo con los ejes, que son el X, Y y el Z. X, Y Z, exacto. Entonces puede ser tanto positivo como negativo. Si yo quiero levantar un objeto, Z, lo que tengo que hacer es elevar mi brazo robótico y luego con el Z en negativo bajarlo, tomar el objeto, grabar los puntos que tengo que ir tomando y levantar la posición que quiero dar. Ok, entonces primero tú manipulas el brazo robótico, grabas aquí en la pantalla los puntos en donde quieres que lo recoja y que lo suelte, y después ya el brazo robótico lo sigue haciendo automáticamente. Así es. El concepto de mecatrónica fue un invento a finales de los años 60 de un ingeniero japonés llamado Tetsura Mori. Pero en realidad el término fue popular hasta los 80, cuando la necesidad de integrar las ingenierías mecánica y electrónica se hizo presente. A partir de esta década, el control y funcionamiento de las máquinas sufrió un cambio gracias al uso de hardware y software de computadora. Esto permitió el inicio de fabricación de productos de tamaño variado, de alta precisión y a bajo costo. Hasta que llegó la mecatrónica, una disciplina que se dedica a la automatización de máquinas mediante la introducción de computadoras y otros equipos electrónicos para desarrollar un sistema que proporcione nuevas funciones y capacidades con mayor precisión y menor costo.
Cuéntanos, Ricardo, ¿qué aprenderemos en la práctica de hoy? Hola, buen día. Buen día. Lo que vamos a hacer el día de hoy es una práctica que nosotros llamamos de manufactura, específicamente de maquinado. En estas instancias ya los alumnos, como tú lo comentabas, ya integran lo que es conocimientos en electrónica, informática y mecánica. Y entonces, después de ya tener la habilidad para poder manipular máquinas que nosotros conocemos como fresadoras y tornos, ya en esta etapa el alumno puede integrar conocimientos de computación, por lo cual ya puede hacer lo que son programas automatizados y puede manipular este tipo de sistemas. La automatización consiste en usar la tecnología para realizar tareas casi sin necesidad de las personas. Se puede implementar en cualquier sector en el que se lleven a cabo tareas repetitivas, pero es más común en la robótica y la fabricación de automóviles. A pesar de lo que muchos pueden temer, la automatización no siempre implica sustituir a las personas. A veces sucede, sin duda, pero también da oportunidad a que el personal más experimentado se concentre en resolver problemas más complejos. A esto se le llama la paradoja de la automatización, pues gracias a ella se obtiene una mayor productividad, estandarización y eficiencia. Sin embargo, la intervención humana se vuelve más importante, pero menos frecuente. El camino de la fabricación de herramientas útiles para la vida ha sido largo y complejo, desde tallar piedras hace miles de años, propiciando el posible desarrollo del lenguaje, hasta los sistemas automatizados, a través de los cuales podemos concentrarnos en tareas menos repetitivas. Pero algo que no toma tiempo ni requiere complejidad es seguirnos a través de nuestras redes sociales. Agradecemos a Jacqueline, Elizabeth, Jaime y Ricardo por acompañarnos a hablar hoy en Ciencia Aplicada. ¿Qué onda, gente? Mi nombre es Daniel Anaya, estamos aquí en Ciencia Aplicada. Siempre estamos contentos de tener a gente súper interesante día con día entrevistando. Yo la verdad me nutro un montón de toda la información científica, cultural que pues, va pasando a lo largo de la vida. Y en especial en este programa, el día de hoy que estamos en la UTP, como pueden ver detrás de mí, tengo un personaje, alguien con quien he estado platicando súper chido antes de salir a cámara, y él es Antonio Barcelata. Él nos va a estar contando sobre ciencia, sobre un montón de cosas locochonas a las que se dedica, pero primero le quiero preguntar, Antonio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muchísimas gracias, muy contento de estar en un evento así, aquí con todos ustedes, chicos. No, me da mucho gusto que hayas aceptado esta entrevista. Y bueno, este programa trata de hacer ciencia, ¿no? De divulgar ciencia. Más que hacer ciencia, divulgar ciencia. Y luego hay que acercarnos a la gente, pues para que nos vaya contando, ¿no? Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo te nace esta espinita de acercarte primero a la ingeniería? Me dices que primero te acercas a la ingeniería, después a la física y después doctorado en física, ¿no? Ok, correcto. ¿Qué pasa contigo? Pues vaya, la verdad es que cuando yo termino mi carrera nunca pensé en decir, no, hombre, voy a entrar a la física. Poco a poco fui cayendo. De niño me gustaba mucho el asunto de las matemáticas. Me di cuenta que era algo que lo podía hacer. De hecho, mi abuelo, que en paz descanse, me decía, no, mira, tú saca 10 en matemáticas y te damos chance de que no te vaya tan bien en biología o en español, ¿no? Entonces, como que se me hizo una muy buena oferta y a partir de ahí le tomé el gusto a este tipo de materias y pues llegamos hasta acá. Wow, se me hace bien interesante. ¿Sabes por qué? Luego cuando, pues ahorita que muchos chavos están terminando la prepa y no saben, regularmente caen en estos lugares comunes de estudiar, no sé, últimamente se estudia mucho esto de la criminología, se estudia mucho esto de la psicología, las históricas, que es derecho, que es medicina. Claro. Pero, ¿qué crees que se necesite para que alguno de las personas que nos está viendo, pues se aventure a estudiar acá en la UTP alguna de las ingenierías o de las licenciaturas? ¿Qué crees que necesite un chavo, una chava, para que diga, esto, me quiero rifar en esta carrera? Fíjate que es una pregunta muy interesante. Yo creo que parte de que se le pierde el miedo. En secundaria, en prepa, yo siempre he comentado que nos vacunan contra las matemáticas, ¿no? O sea, en algún punto decimos, no, hombre, los números, no es lo mío.
No, sí lo es. O sea, dales chance, o sea, pero éntrale. O sea, no pasa absolutamente nada. Siempre habrá buenos maestros, siempre habrá alguien que te pueda ayudar. Y una vez que agarras el hilo, como si fuera una madeja de estambre, tú agarras uno y te se sueltas. va. Claro, exactamente. Entonces, que se atrevan. O sea, sí, o sea, no es cosa del otro mundo. Claro. Oye, tú, afuera de cámaras, estábamos platicando de tu trabajo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Tú qué estás haciendo aquí en la UTP? Ok, yo trabajo con láseres. Mi área es interferometría, para ponerlos en contexto. Lo que yo hago es comparar un haz de luz con otro. Súper. Punto. Y los hago viajar por diferentes caminos, solamente que en un camino, un haz de luz, le pongo como una especie de obstáculo de prueba y después los junto. Al juntarlos, la máquina, el algoritmo que yo diseño me da la información de esta prueba que yo puse. Ya. Así de fácil. Wow. Entonces, ¿Y su duplicación cuál sería? Claro. Por ejemplo, nosotros, actualmente estamos tratando de determinar la validez de un líquido, ¿no? Por ejemplo, de alcohol, si está adulterado, si no está adulterado. Podemos tener mediciones nanométricas, para que nos demos una idea de un nanómetro. El coronavirus mide 300 nanómetros, entonces estamos hablando de una precisión industrial de ese tamaño, ¿no? O sea, en términos coloquiales sería como una precisión de Apache, ¿no? O sea, claro, básicamente. Oye, me estoy escuchándote y me nace regularmente, recuerdo cada vez que hablan de este tipo de experimentos, ¿no? El colisionador de hadrones, cuando corres partículas, creo que es a velocidad luz, ¿sí? Sí, claro. Comparado con lo que tú estás haciendo, lo del colisionador de hadrones, que entiendo que es para buscar esto de los otros universos, Marvel me llena la mente y todo ello, tú en esto de los láseres, ¿cómo, no solamente cómo lo aplicas, sino cómo te imaginas cosas? Porque todo esto la gente cree que es como nada más te pones, haces números y ya sale. No. Es una muy buena pregunta. En realidad, todo surge de las necesidades, como todo lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, platicando con mi colega, la doctora Patricia Prieto, el doctor Iván Álvarez Tamayo, ellos están en otra universidad, decía, oye, actualmente hay mucho problema con que a las chicas o los chicos les dan alcohol adulterado o bebidas para dormirlas, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos nosotros determinar si esta bebida o no está adulterada? Ok, a lo mejor con láser lo podemos hacer. Y de ahí, exactamente, ahora sí ya empezamos a hacer los números, ¿no? Sí. Híjole, ¿cómo le hago Oye, a ver, tráete esto, a ver, y ya lo empiezas a armar. Obviamente con la ayuda tanto de mis compañeros, alumnos, entre todos trabajamos, ¿no? Sí, porque luego se piensa que esto de la ciencia es como uno con su bata blanca, encerrado en un laboratorio oscuro, solo. Bueno, sí, más o menos, en parte. Oye, Antonio, estoy muy contento con esta entrevista. Gracias. Para ir cerrando, ¿qué le podrías decir a todo el público que nos está viendo? Pues para que se acerque aquí a la UTP, porque me parece, te voy a ser bien honesto, yo no la conocía por dentro. Sabía de ella, pero no tenía ni idea dónde estaba y que las instalaciones están preciosas, están fantásticas. ¿Qué le podrías decir a todos estos jóvenes que están como saliendo de las preparatorias, a sus padres, para que se acerquen a la universidad? Que esta, bueno, es que, ¿qué les puedo decir? Esta ha sido mi casa por 20 años. O sea, yo tengo 20 años acá y he visto cómo ha crecido poco a poco. Actualmente, lo que tú mencionas, las instalaciones son fantásticas. De repente estoy en el laboratorio y sales y ves los árboles y ves todo esto y te encanta. El nivel académico en cuanto al profesorado ha subido muchísimo, no ha sido fácil. Entonces, vaya, es una excelente opción. O sea, el que vengan a estudiar aquí a la universidad y a estudiar este tipo de carreras. Que no le tengan miedo a esto de los números. O sea, porque sí, de repente tenemos como cierta animadversión a los números y no, que vengan y esto no le pide nada a ninguna de las universidades de acá de Puebla, de renombre de Puebla. Antonio, te agradezco un montón. Espero que vuelvas a estar con nosotros en algún otro programa de Ciencia Aplicada. Y pues bueno, muchas gracias. Nos estaremos viendo en breve. Claro que sí, les agradezco mucho. Te agradezco y claro que sí, estamos a la orden. Súper. Nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula. ¡Ea! ¿Te imaginas poder viajar en tren como lo hacía la gente de la ciudad hace ya varias décadas?
Sería una experiencia muy interesante. ¿Sabías que el actual Museo de Ferrocarriles Mexicanos era originalmente una estación de tren? Así es, ¿qué te parece si hablamos de ella? Va. Yo soy Atzel Roldán. Y Ángela Bonilla, acompáñenos en Descubriendo Puebla. Angie, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, que está ubicado en la 11 Norte 1005 en el barrio de San Miguelito, ocupa los patios de servicio y maniobra de las antiguas estaciones del Ferrocarril Mexicano y del Mexicano del Sur. En la década de 1980, dichas estaciones fueron restauradas para albergar uno de los museos más interesantes de la ciudad y uno de los más importantes en Latinoamérica. Los ferrocarriles en México fueron símbolo de modernidad y promovieron el desarrollo económico y social del país. Las estaciones del ferrocarril mexicano y la del Mexicano del Sur fueron construidas en el siglo XIX y modificaron significativamente la vida de la ciudad. La arqueóloga Lucina Rangel Vargas afirma que no solo la economía agrícola e industrial experimentaron un crecimiento inusual, otras áreas como la arquitectura cambiaron drásticamente. Así, muchas de las estaciones que se construyeron para ofrecer el servicio de transporte de pasajeros y mercancías fueron consideradas obras de arte, que contaban con un alto nivel de seguridad y comodidad. Las estaciones de ferrocarril estaban conformadas por una planta rectangular de 1 o 2 niveles, una fachada paralela a las vías, sala de espera, bodegas de carga y muelle y un mirador en donde se ubicaba el telégrafo y la palanca de señales para el tren. Algunas también contaban con la oficina del jefe de estación y la taquilla. Isabel Bonilla Galindo, jefa del Departamento de Biblioteca Especializada del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos, dice que la ciudad inició su relación con los trenes a inicios de 1869, año en que se inauguró la ramal Apizaco-Puebla, el ferrocarril mexicano y su estación. Desde ese momento empezaron a materializarse los proyectos ferroviarios y al mismo tiempo la ciudad experimentó cambios inimaginables tanto en su ritmo y su perfil, como en su personalidad. La empresa del ferrocarril mexicano fue la primera que tendió sus vías y construyó su estación. Isabel Bonilla cuenta que en 1881 se estableció el edificio de Puebla y Zúcar de Matamoros en la actual 6 Poniente. Tiempo después erigió la oficina de administración del ferrocarril urbano o tranvía, frente a la del Mexicano en la calle de Poniente, antiguamente conocida como calle de San Pablito. Industrial Puebla tendió sus vías en 1889 y un año después levantó su estación a la hora 8 Poniente. Por su parte, el Mexicano del Sur, cuya ruta era Puebla-Oaxaca, se instaló en los terrenos continuos a la del Mexicano, en las actuales 10 Poniente y 13 Norte. Su estación se inauguró el 13 de noviembre de 1892. Finalmente se estableció en 1897 la estación del ferrocarril interoceánico, en donde antiguamente estuviera la Puebla y Zúcar de Matamoros. Como se puede apreciar, en pocos años se formó una compleja red ferroviaria en el norponiente de la ciudad. La llegada de los ferrocarriles a la ciudad modificó el paisaje agrícola de la periferia para volverlos puerta de entrada a la misma. José Ramón Gómez Pérez cuenta que los terrenos se fraccionaron y fueron ocupados por almacenes, bodegas, naves industriales, casas habitación para los trabajadores ferrocarrileros, fondas, pulquerías, cantinas, casas de huéspedes, hostales, posadas y demás inmuebles. Además, junto con los grandes trenes, la ciudad fue equipada con un sistema de tranvías a partir de 1871, llamado Ferrocarril Urbano, y en 1890 se inauguró otro llamado el Ferrocarril Industrial. Ambos tenían sus estaciones hacia el lado sur de la estación del Ferrocarril Mexicano y de la plazuela del Señor de los Trabajos. Cuando los trenes dejaron de dar servicio, muchos de los rieles, así como de las estaciones que se encontraban en el centro de la ciudad, fueron retirados. La única estación que quedó en pie fue la del ferrocarril mexicano. Las primeras en desaparecer fueron las del urbano, que dejó de dar servicio en 1928, y la industrial, desaparecida en la década de 1930. En el artículo Historia de vida y memoria colectiva de la ciudad de Puebla, Isabel Bonilla cuenta que para 1950 y años posteriores, las estaciones del Mexicano e Interoceánico, además de los talleres del Mexicano del Sur, se ubicaban prácticamente en el centro de la ciudad. Según el plano comparativo de crecimiento urbano de Enrique Cordero y Torres, ya existía el barrio de San Miguelito, la calle Ferrocarril y la colonia Jesús García, a espaldas del Templo del Señor de los Trabajos. Las vías compartían el espacio territorial con algunas casas de trabajadores fabriles u obreros del riel, así que la autoridad municipal, en coordinación con Ferrocarriles Nacionales de México, pusieron en marcha un programa para la reubicación de vías, así como el cierre de las estaciones. Este programa duró cerca de 20 años. Esto derivó en la construcción de la estación terminal de Puebla, en la 80 Poniente y 11 Norte,
que inició operaciones en mayo de 1954. La estación del Mexicano cerró de manera parcial durante el movimiento de huelga conocido como vallejismo, entre 1958 y 1959. Desde 1960, la estación fue destinada solo para servicio de pasajeros. Los servicios ferroviarios de carga se trasladaron paulatinamente a las nuevas instalaciones, y los servicios de pasajeros continuaron con regularidad en la estación del Mexicano, que los mantuvo hasta 1974, año en que fue cerrada la estación. Lo anterior fue necesario debido a que el movimiento de los trenes en su cruce por avenidas importantes del interior de la ciudad se volvió muy peligroso. En septiembre de 1977, el gobierno estatal y el ayuntamiento solicitaron a los Ferrocarriles Nacionales de México la enajenación de los terrenos en donde se encontraba el Mexicano y el Mexicano del Sur, con el fin de construir una central camionera. A su vez, los representantes del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros y Trabajadores de la empresa solicitaron los mismos con el propósito de construir una unidad habitacional, además de la creación de una escuela para los hijos trabajadores de ferrocarrileros. Después, el cierre del Mexicano, el inmueble y sus patios quedaron abandonados. Los patios fueron usados como mercado y como lugar de refugio para gente sin hogar. Incluso se cuenta que se formó en ellos la colonia marginal, La Lagartija. A principios de la década de 1980, el Patronato Puebla Verde propuso la siembra masiva de árboles para la creación de un parque público. Finalmente, Ferrocarriles Nacionales de México, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el ayuntamiento pusieron en marcha un proyecto para la recuperación del lugar y tiempo después, el establecimiento del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos. Como museo inició funciones el 5 de mayo de 1988 y sus objetivos son el rescate, la conservación, el estudio y la difusión del patrimonio ferroviario. Tuvo en inicio dos proyectos fundamentales, el Censo General de Estaciones de Ferrocarriles Nacionales de México y el Programa Nacional de Rescate de Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico de los Ferrocarriles Nacionales en México. La antigua estación del ferrocarril mexicano, cuyo estilo se cataloga como neoclásico, fue declarada monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El proyecto del museo incluyó el rescate de la estación respetando su diseño original y se asignó la antigua sala de espera como espacio para exposiciones temporales. Además, las antiguas oficinas del Mexicano fueron remodeladas. Una de ellas fue pensada como una biblioteca abierta al público y la otra como centro de documentación de archivos y documentos históricos ferroviarios. Se designó un espacio dentro de la estación para montar un taller de modelismo y reconstruir locomotoras a vapor antiguas en miniatura, y se asignaron 2 antiguos vagones para montar exposiciones rodantes. También se recuperaron las vías en los patios del Mexicano y se hizo un nuevo tendido para ejemplificar el crecimiento ferroviario y sus variables en el país. Asimismo, se rescataron las locomotoras de vapor 650 y 1150, así como la Niágara 3034, una de las locomotoras de vapor de mayores dimensiones que recorrieron las vías mexicanas. En el rescate se incluyeron una grúa de vapor de la División Puebla y un antiguo cabús de madera. En lo referente a locomotoras diésel, se incluyeron máquinas que recorrieron diferentes vías en la República, como la 802 del ferrocarril Coahuila y Zacatecas, las nacionales de México 7020 y 8209 y la locomotora eléctrica 1001. Además, se rescató la autovía 104 que dio servicio de Puebla a Pisaco en los años 40 del siglo XX. Gracias por acompañarnos en este viaje sobre trenes, estaciones, museos y memoria local y del mundo. Recuerden que pueden escribirnos a consistir.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla.